ancestrales. Pero en este momento me puse a conversar con la montaña, me puse a conversar con Machu Picchu, y le dije, por favor, dame una señal. Por favor, dime de qué se trata. Dime cómo hago para tener una vida bonita. Y yo me pongo completamente al servicio. Me pongo completamente al servicio de lo que tú me digas. Entonces me quedé ahí meditando e inmediatamente bajó una pareja de suizos que me vieron y me dijeron, ¿nos podemos sentar aquí contigo, ¿no? Para conversar. Y yo les dije, sí, por supuesto, siéntense. Y les pregunté, lo primero que les pregunté fue, ¿ustedes a qué se dedican? Y me dijeron, nosotros somos terapeutas. ¿Sí? Era un hombre y una mujer. Entonces me comenzaron a contar cómo es que ellos se dedicaban a la sanación, a la terapia, cómo estaban integrando el arte. Y yo dije, pues bueno, esto es evidentemente una señal. Y sería muy tonto de mi parte si no sigo esa señal, ¿no? Acababa de preguntarle a la montaña y al Apu, por favor dime cuál es el camino que tengo que seguir. Y aparecieron esta pareja de terapeutas. Bueno, dicho y hecho, regresé a Lima. Yo ya había ingresado a la universidad y había ingresado a la Facultad de Arte, pero ni bien regresé a Lima me cambié de facultad y me cambié a la Facultad de Psicología para comenzar a eh, estudiar cómo es esto de la sanación. Evidentemente, en la facultad me encontré con algo bastante duro, bastante distante, y especialmente algo muy distante de la tierra, de la naturaleza y de la espiritualidad. Aún así, terminé la carrera, la seguí estudiando, pero en paralelo ya, ¿no? Cuando tenía más o menos 16, 17 años, en paralelo, me mantenía investigando eh, qué hacían los nativos, qué hacían las personas que se dedican a sanar, pero de una manera distinta, de una manera eh, mística, energética. Me llamaba mucho la atención. Entonces, por un lado, iba a la universidad, estaba ahí en el pupitre, estaba en el asiento, en la carpeta, estudiando las teorías de personalidad, estudiando los síntomas, la psicopatología, el cerebro, pero por otro lado me iba a la naturaleza, tomaba ayahuasca, prendía un fuego, le seguía hablando a la montaña, y era un complemento muy profundo, pero que en realidad en ese momento no alcanzaba a comprender de qué se trataba, o cómo era posible que esos dos mundos conversaran y se pusieran al servicio de la sanación. ¿Sí? Felizmente, en mi camino comenzaron a aparecer grandes maestros, comenzaron a aparecer personas que habían dedicado su vida al estudio de la tradición. ¿Sí? Y quiero comenzar con esto porque este webinar se trata sobre la tradición ancestral. Entonces, para yo poder decirles qué significa tradición ancestral, primero tengo que hablarles de los maestros de esa tradición ancestral. Porque los maestros son los que transmiten la tradición, los que llevan de mano en mano, los que cuentan las historias, los que acompañan las ceremonias. Y entonces yo veía en estos maestros, en principio personas viejas, así de edad, y también personas que habían hecho muchas renuncias en su vida, que se habían dedicado a hacer ayunos, a vivir muchos tiempos de soledad dentro del monte, dentro de la selva, que se habían ido a la cima del nevado más frío para pasar ahí días de días, maestros andinos a los que les había caído un rayo, y no estoy exagerando, ¿no? Y algunos maestros a los que les había caído dos, eh, y maestros de la selva, que conocían muchísimos árboles y que sus maestros eran los árboles. Entonces, para mí esto era muy, muy llamativo, porque mis maestros eran Freud, Lacan, ¿no? Melanie Klein, era Albert Ellis, ¿no? Personas que habían escrito libros.
Mientras que para estos grandes maestros, estos antiguos maestros que siguen la tradición, eh, aprendían y leían las cortezas de los árboles, las nubes, la hoja de coca, que miraban a la montaña, que se metían a la laguna helada, y así aprendían. Entonces, definitivamente es una forma de aprender muy distinta y también muy extrema. Lo que quiero decir es que gracias a que estos maestros recorrieron ese camino tan demandante, tan extremo, tienen algo para transmitirnos a nosotros. No necesariamente nos invitan a recorrer el mismo camino ascético, de renuncia, de mucho sacrificio físico, sino que ya nos traen el asunto un poquito más masticado. ¿Sí? Eh, como han tenido esas experiencias tan en conexión con la naturaleza, ¿no? Tan unidos con el todo, con la gran creación, tienen muy a la mano esta sabiduría propia del origen, de donde sale todo, de donde florece todo. Y entonces, solo para resaltar y cerrar esa primera idea, vean lo distinto que es el mundo occidental, el mundo en el que nosotros vivimos, un mundo en el cual los maestros o el aprendizaje nos viene dado por la religión, la ciencia, la filosofía. Es un aprendizaje, es un estudio muy de la mente, ¿sí? Es muy intelectual, muy racional, muy argumentativo. Sin embargo, los maestros, los nativos, tienen su conocimiento lo adquieren en su relación con la naturaleza. Y como me permito decirlo ahora, es como lo adquieren de primera mano. Es como la misma naturaleza es la que les da la sabiduría y se las despierta. Entonces nosotros en el mundo occidental lo que hacemos es leer libros e ir a clases. Lo que hacen los grandes maestros nativos, ancestrales, es desarrollar prácticas de iniciación, ¿sí? Dietas, peregrinajes, ceremonias, rituales. Entonces, solamente tengamos en perspectiva estos dos mundos. Leer un libro, ir a clase, y por otro lado, la ceremonia, el ritual. ¿Sí? Ya de por sí allí hay una gran diferencia y por lo tanto también quizá distintas informaciones, pero sobre todo una distinta aproximación, una distinta relación con la vida, con el ser, con el espíritu. ¿Sí? No es lo mismo hablar del espíritu, teorizar sobre el espíritu, que agarrarte del espíritu para soportar un ayuno de un mes, o agarrarte del espíritu para soportar el miedo de tener que dormir en medio de la selva, o para soportar el frío, o tener que agarrarte del espíritu y desarrollar tu fe eh, para humildemente hablarle a la hoja de coca, hablarle a la montaña. ¿Sí? Entonces ya de por sí allí hay una gran diferencia. Y uno de mis propósitos en este webinar es contarles un poquito, así que entre todos podamos reflexionar sobre qué sucede en un ritual, qué sucede en una ceremonia, por qué funciona, de qué se trata, qué se mueve ahí. ¿Sí? Bueno, como les dije, yo estudié psicología y de hecho gran parte de mi trabajo es reflexionar en cómo se da la sanación, qué cosa tiene que pasar en un proceso terapéutico para que la sanación se dé. ¿Sí? Entonces me doy cuenta que desde la psicología tienen que pasar algunas cosas, ¿no? Nuestro medio es, en algunos casos, la palabra, en algunos casos el cuerpo, pero para los chamanes, para la tradición, lo que tiene que pasar para que se dé la sanación es una reconexión con la fuente, ¿sí? Una reconexión con el origen, porque cuando ese origen está habilitado para nuestra conciencia, ese origen por sí solo reconfigura
todo nuestro campo energético y eso incluye nuestra mente, nuestras emociones y nuestro destino. ¿Sí? Porque no se trata solamente de sentirme bien, sino se trata de que me pasen buenas cosas, de que atraiga buenas cosas. ¿Sí? Hoy por hoy escucho esto de la atracción, ¿no? Eh, y creo que el sistema en el que vivimos nos ha enseñado a ir a buscar las cosas, ir a conseguir las cosas, lograr. Pero en el mundo nativo, en la tradición, cuando estamos realmente en contacto con la naturaleza, las cosas de alguna manera se acercan a nosotros, llegan a nosotros. Les cuento, por ejemplo, para los shipibos, que es una de las grandes tradiciones con las que trabajo, ellos son cazadores. Tienen que ir al monte a cazar al animal, a cazar el sajino, a cazar el majás. eh, y entonces yo les pregunto, ¿cómo hacen ustedes para ser buenos cazadores? Y ellos me dicen, nos bañamos con una planta que nos da un buen olor. Y ese olor los animales lo perciben y por lo tanto se acercan a nosotros. Tienes que saber dónde ir, dónde buscarlos, como tienes que saber por dónde paran, por dónde viven, pero cuando estás ahí, tu olor los va a atraer. Es muy distinto a cómo nosotros pensamos y vivimos, ¿no? Es muy distinto a la fuerza de voluntad o al logro. Es más bien una relación, una complicidad con la naturaleza, un lenguaje distinto. Voy a cambiar mi olor para que lo que quiero que se acerque a mí se acerque. ¿Sí? Una forma como de transaccionar con la naturaleza. Y a ver, esto les puede sonar súper loco, descabellado, pero la nación Shipiba tiene más de 2500 años, han sobrevivido, realmente han logrado conseguir a su majás y a sus ajinos, o sea, lo lograron cazar. Probablemente esta idea que tienen de que si cambian su olor el animal se acerca, no está tan fuera de la realidad. Y cuando los shipibos comenzaron a conocer a los occidentales, les dijeron, ah, ustedes quieren dinero, bueno, es lo mismo. ¿Quieren dinero? ¿Quieren pareja? Es lo mismo, tienes que cambiar tu olor para que eso se acerque a ti. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Bueno, entonces, eh, para complementar la idea, estos maestros que han pasado por esas experiencias tan ascéticas, tan de renuncia, lograron reconectarse con la fuente, reconectarse con el origen, vivir muy en conexión con la naturaleza. Pueden leer las nubes, saben si va a llover, pueden tirar la coca y ver más o menos cuáles son las energías que están alrededor, ¿sí? Son personas que ven y que aprendieron un nuevo lenguaje, se iniciaron en un nuevo lenguaje. Por lo tanto, estos maestros cuidan una tradición, transmiten una tradición. Se los digo así, nos ayudan a recordar, en principio, que existe un origen, que existe una fuente. Y nos ayudan a recordar también que podemos vivir en conexión con esa fuente. ¿Sí? Lo más bonito de esto es que nos ayudan a recordar que podemos vivir en reconexión con esa fuente mediante actividades, por decirlo así, mediante rituales, mediante ceremonias, o también mediante cuentos, mediante mitos. No nos lo recuerdan con argumentos y con libros, nos lo recuerdan porque nos ponen una hojita en la boca, o nos lo recuerdan porque nos hacen sudar y nos hacen entrar en un espacio oscuro donde vamos a tener mucho calor, o nos lo recuerdan porque nos dan una planta que nos hace vomitar. Así nos lo recuerdan, con experiencias. ¿Sí? Creo que ahí es donde se integra estos dos caminos de los cuales les hablaba, el arte
y la sanación, la espiritualidad, porque la sanación que transmiten los maestros es un arte, está llena de experiencias, es todo un espectáculo. Una ceremonia y un ritual es un gran espectáculo, en el cual recordamos algo. Y cada uno irá recordando en la medida de su proceso. Entonces, creo que podemos ir entrando a qué cosa es lo que pasa en un ritual, por qué funciona un ritual. Y quisiera comenzar contándoles que en los retiros que nosotros organizamos en Casa Doctor, la primera actividad que tenemos es una ceremonia de rapé, ¿sí? El rapé es tabaco combinado con algunas cortezas de árboles, ¿sí? Los shipibos lo trabajan en líquido y las tribus de Brasil lo trabajan en polvo. Es un polvito, es un polvo que te soplan por la nariz. O un líquido que te meten en la nariz. Entonces es una primera gran experiencia para recordar algo, ¿sí? Tengan eso en mente. Es una primera gran experiencia de algo. ¿Y de qué? ¿Sí? Les podría decir que en una primera aproximación es una experiencia que te recuerda que somos seres que respiran. Porque claro, si te meten algo por la nariz, les aseguro que no van a poder respirar, ¿sí? Porque además si es polvito se les va a meter al pulmón. Entonces no se respira por la nariz, se tiene que respirar por la boca cuando se hace esa ceremonia. Es una primera experiencia para recordar que respiramos, ¿sí? Y cuando recordamos que respiramos, inmediatamente la mente, nuestros pensamientos, se anclan al presente. Entonces nos salimos de todo este barullo y de toda esta costumbre que tenemos de estar pensando las cosas para comenzar a percibir. Es como que todos nuestros sentidos se abren. Y no es que estaban cerrados y ahora se abren, sino que comienzo a darme cuenta que tenía sentidos y comienzo a percibir. Con esto les quiero decir dos cosas. La primera es que en todas las experiencias que las tradiciones nos proponen, hay un primer filtro, hay un primer portal que muchas veces es el cuerpo. Entonces, cuando subimos a la montaña y hace mucho frío, o cuando nos vamos a la selva y todos los mosquitos nos comienzan a picar, desastroso. Lo primero que están confrontando, lo primero que están rompiendo, son nuestras barreras mentales. Están poniendo en jaque mate nuestra comodidad. Están realmente interviniendo en el cuerpo para que volvamos a él, para que volvamos al cuerpo, para que sintamos el cuerpo, para aterrizar, para bajar de la cabeza y aterrizar en el primer sentir, en los sentidos, en esta carne. ¿Sí? Entonces, los rituales, las ceremonias, tienen ese primer momento que es bajarte a tierra, bajarte a tu cuerpo. Hay personas que ya de por sí están muy en conexión con su cuerpo. Y por lo tanto, ese primer portal ya está atravesado y probablemente tengan que atravesar uno siguiente. ¿Sí? Pero hay otras personas que no. Hay otras personas que están muy en la mente, muy en la preocupación, en lo que tengo que hacer, en qué va a pasar mañana, en llevar al colegio a mi hijo. Y entonces estas ceremonias lo primero que hacen es traerte al presente. Muchas veces incomodando tu cuerpo. Y así volvemos. Es, es muy interesante porque cuando se hace una ceremonia, esta conciencia que está tan en la mente baja al cuerpo, pero los maestros acompañan ese movimiento de aterrizaje. Mueven tu energía para que tu energía encaje en tu cuerpo. ¿Sí? Los maestros están constantemente acompañando todos los movimientos energéticos y de conciencia que están pasando dentro de ti. Y te están impulsando a que vayas más allá, a que
recuerdes el origen y la fuente, una fuente cada vez más profunda, cada vez más oculta, aparentemente oculta. ¿Sí? Entonces, es esa primera experiencia de el rapé que explota en tu nariz y de pronto bajas al cuerpo, comienzas a sentir, tienes que estar muy presente, después el rapé sale de la nariz y por fin respiras, te puedes quedar un poco mareado un rato, pero poco a poco la mente y toda su turbulencia comienza a calmar y entonces te deja sensible, te deja más perceptivo, ya puedes captar otras cosas. Y entonces ahí es donde tenemos que continuar, porque cuando ya estás sensible, puedes captar otras cosas, puedes seguir buscando esa fuente profunda. ¿Sí? Otra de las cosas que hacemos en los retiros tiene mucho que ver con la danza, ¿no? El movimiento corporal. Pero es muy interesante cómo todo lo que hacemos con el cuerpo, muchas veces, ya cuando la persona está abierta, sensible, ya no queda en el cuerpo, sino que pasa a un nivel por ahí más de memorias, más emocional. Y entonces, otra de las ceremonias o de los rituales que hacemos es la del temazcal. Y el temazcal viene de la tradición mexicana, y es una cámara de vapor, es la casa de vapor, ¿sí? Y es como un sauna, seguramente todos ustedes alguna vez han ido a un sauna. Y por lo tanto yo me he encontrado con personas que me dicen, ah, sí, el temazcal, qué rico entrar a sudar, ¿no? O yo entro al temazcal y sí, pues me desintoxico. Están en una experiencia muy corporal. Entro, sudo, porque claro, es como un sauna, ¿no? Metemos piedras calientes, el espacio es reducido, está a oscuras, entonces la persona suda muchísimo. Pero hay personas, como les digo, que se quedan en esa primera experiencia. Me desintoxiqué, me limpié. Pero hay otras personas que entran al temazcal y tienen un viaje y comienzan a llorar y comienzan a sentir mil emociones y comienzan a conectarse con la memoria del útero, cuando estuvieron en el útero de mamá y todo lo que mamá sintió en ese momento. Y comienzan a conectarse con todas las mujeres y con la tierra y con el dolor de la tierra y con el dolor de lo femenino. Definitivamente no están en una experiencia corporal, están en una experiencia quizá emocional, quizá de memorias inconscientes que estaban guardadas y que gracias a la experiencia salen a flote. Pasaron el primer portal del cuerpo, entraron a algo más profundo y se comenzaron a conectar con sus emociones. Y las emociones inmediatamente los lleva a una sensación de reconciliación, de paz, de liberación. Un poquito más cerca de la fuente, un poquito más cerca de ese silencio, de esa paz creadora. ¿Sí? Entonces, vean, las experiencias que nos proponen las tradiciones ancestrales nos hacen pasar por portales, nos hacen ir cada vez más profundo. Primero pasamos por el portal del cuerpo, y eso nos permite entrar a un portal o a una dimensión de memorias, emociones, recuerdos, muchas veces que no son nuestros ni siquiera, sino que son de mamá, que son de los ancestros. Pero sigamos avanzando, porque la tradición, como verán, exploró muchísimo y se metió a bosques y a selvas y a profundidades muy oscuras y muy adentradas. Quizá en un proceso terapéutico lo primero que vemos son esto, ¿no? Las memorias, un poco la relación que tienes con el cuerpo, pero la tradición ancestral sigue avanzando. Se sigue encontrando con más capas, con más profundidad, con más esencia. ¿Sí? Y puedo ponerles otro ejemplo como un pavo a la tierra, por ejemplo. ¿Sí? Un pavo a la tierra con la intención de traer abundancia, traer prosperidad a mi vida o traer salud. Y entonces, en ese ritual, en esa ceremonia, sí,
Puedo conectarme con, ay, qué bonito, qué pintoresco, han hecho un mandala con frutos y le han puesto colorcitos y después lo quemaron, ¿no? Qué bonito, una experiencia meramente corporal, ¿no? Bonito, física, material. Otras personas pueden conectarse, wow, con, me conecté mucho con mis abuelos y con la tierra y le agradecí mucho a la tierra, eh, todo lo que me da. Entonces se conectan mucho con la gratitud, ya están en un plano un poco más emocional. Pero hay otras personas que en un pago a la tierra, que aparentemente no implica ninguna expansión de tu conciencia, están sintiendo a los espíritus que vienen a recibir esa ofrenda. Los espíritus que están siendo invocados, porque no es lo mismo invocar al espíritu del mar que invocar al espíritu de la coca o invocar a los espíritus de las montañas. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo invocar al espíritu del rayo que al espíritu del fuego. Entonces podemos estar haciendo un pago a la tierra, pero muy conectados con los ancestros que venían haciendo ofrendas a la tierra desde hace milenios, con los incas, con los Andes, con la fuerza de las montañas, con la pureza de la nieve. Y entonces, no solamente es un evento bonito, no solamente es un evento en el cual me siento agradecido, sino es un evento en el cual comienzo a reconocer cualidades de los grandes espíritus, cualidades de Dios manifestadas en la creación. ¿Sí? Entonces comienzo a mirar a las montañas, comienzo a mirar al rayo, comienzo a mirar a la hoja de coca con otros ojos, abierto a escuchar su sabiduría, abierto a escuchar lo que tiene para contar. Y entonces si les pregunto, ¿qué tiene para contar una montaña? ¿Qué tiene para contar la nieve? ¿Qué tiene para contar las plantas de la selva? Podemos sorprendernos ahí. Y entonces se las pongo fácil, ¿no? Al inicio les dije esto de, claro, el espíritu de la montaña, pero ahora les estoy diciendo qué tiene para contar la montaña, como para que nos podamos acercar un poquito más a esa realidad, a esa experiencia. Nos puede contar sobre la fuerza, sobre la estabilidad, sobre la tranquilidad. ¿Qué nos cuenta un árbol? Las hojas de coca, por ejemplo, nos cuentan sobre el viento, sobre el aliento, sobre la intención, sobre la conexión entre nuestra palabra, que puede bendecir o que puede maldecir, y nuestro corazón, y cómo nuestra palabra puede crear a partir de intenciones, a partir de rezos, porque la hoja se chaccha, adormece la lengua, y entonces se los pongo así, ¿qué significa que se adormezca mi lengua? ¿Qué significa que de pronto solamente pueda hablar con esfuerzo porque mi lengua está adormecida? Significa que el que tiene que hablar es mi corazón, y no mi lengua, y no mi cabeza. ¿Qué significa que un nevado, que estemos invocando a un nevado? Significa que estamos invocando algo muy antiguo, algo muy grande, y por lo tanto me puedo experimentar a mí mismo muy chiquito, muy humilde, y aprender la humildad, y relacionarme con esa grandeza para conversar. ¿Sí? Lo que les quiero decir es que cuando pasamos el cuerpo, cuando pasamos la emoción y las memorias, nos comenzamos a encontrar con las esencias, con las cualidades más originales de la creación, con los grandes espíritus, con los grandes espíritus. Y ahí no queda la cosa, porque cuando nos encontramos con los grandes espíritus, cuando removemos estas memorias emocionales y de la mente, cuando nuestro cuerpo está presente y sensible, definitivamente nuestra vida cambia. Ya no podemos ver y ya no nos podemos relacionar con la vida de la misma manera. Cambia nuestra forma de vestirnos, cambia nuestra forma de comer,
incluso cambia el deseo de dónde quiero vivir. Especialmente cambia nuestra manera de relacionarnos con la naturaleza, con uno mismo, con los que están alrededor. Me acuerdo mucho de mi amiga, Paulina, que un día se fue a la selva, ¿no? Que fue a Tarapoto, llegó a Tarapoto y me dijo, Max, me siento muy mareada, siento que la selva no me está recibiendo, es como mucha intensidad. Yo le dije, perfecto, solamente ábrete a saludar a los espíritus de la naturaleza, a los espíritus de la selva. Métete a la laguna y saluda a los espíritus de la laguna. Es un ritual, ¿ven? Es un gesto, es un acto simbólico. Entonces, lo hizo, inmediatamente su cuerpo se aclimató, su cuerpo se sintonizó con el ambiente. Cuando hacemos retiros aquí en Cusco, yo les digo a las personas, ¿no quieres que te dé soroche? ¿No tienes que tomar sorochipil? Lo que tienes que hacer es, mientras estés en el avión, comienza a saludar al frío, comienza a saludar al sol, comienza a saludar a los nevados y a los guardianes de esta tierra. Salúdalos tú, preséntate para que te reciban. En algunos casos, los que tienen que trabajar su cuerpo, sí, pues llegan y les da un soroche horrible porque tienen que vomitar, tienen que purificarse para que esta tierra los reciba. Pero hay otros que llegan e inmediatamente su energía y la energía del lugar se acompasa, son bien recibidos. ¿Sí? Entonces, la forma de vivir comienza a cambiar. Cuando llego a un nuevo lugar, a un nuevo país, saludo a los guardianes del lugar. Y por lo tanto, ¿saben qué comienza a suceder? Se comienzan a crear sincronías. Así como casualidades, como que no sé por qué, de pronto, sin que yo me esperara, tu energía y la energía del lugar se sintonizan y por lo tanto tejen un camino bonito. ¿Sí? El entramado, el tejido, se hace muy armónico, se sincroniza. Es como un ejemplo de qué pasa cuando comenzamos a vivir de esa otra manera. ¿Sí? Ya, como les dije en el webinar anterior también, cuando uno ha trabajado su cuerpo para resintonizarlo con la naturaleza, las propiedades de las medicinas naturales actúan con mucha más rapidez en el cuerpo. Entonces, si a mí me da un resfriado, la gran recomendación es, hazte un tecito, una olla hirviendo de quión con ajo y tómatelo. Pero hay personas que eso probablemente no les haga efecto y digan, ay, la medicina natural no sirve para nada. No, no sirve para nada porque tu cuerpo está muy embotado, tu cuerpo está muy acorazado y endurecido. Pero las veces que a mí me ha dado un resfriado, yo me he tomado eso y al día siguiente estoy bien. Porque mi cuerpo inmediatamente reconoce las propiedades de la naturaleza, las puede tomar. Mi cuerpo ya sabe cómo tomarlas, se puede sintonizar con ellas. ¿Sí? Vale. Entonces, volviendo a esta idea de cómo funciona un ritual, ¿sí? Por si me fui muy lejos, eh, el ritual nos comienza a transformar. Nos invita, el ritual, la ceremonia, nos invita a atravesar estos portales, nos invita a diferentes iniciaciones para que vayamos aprendiendo un nuevo lenguaje o para que nuestro cuerpo se vaya resintonizando con, con el lenguaje de la naturaleza, con el lenguaje original. ¿Sí? Te lo vuelvo a decir. Eh, el ritual o las ceremonias nos invitan a atravesar portales, nos invita a sensibilizarnos cada vez más. Y esa es la transformación. Nos invita a que nuestro cuerpo esté más presente, más sensible, más abierto, a que las memorias y las emociones se liberen, se muevan, y a que finalmente podamos encontrarnos con los grandes espíritus, reconocerlos y por tanto comenzar un vínculo con ellos. Entonces, ¿qué pasa cuando atravesamos esos portales?
lo que sucede es que nuestra vida se transforma, comenzamos a relacionarnos con la vida de una nueva manera, ¿sí? Que son estos ejemplos que les dije: cambiamos la ropa, cambiamos el lugar en el que vivimos, cambiamos nuestros hábitos. Y entonces, como para explicarles algo, cuando atravesamos estos portales, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros ya desde un lugar bien humano? ¿Sí? Los maestros viven en conexión con los espíritus, conversando, sensibles, su cuerpo abierto, leyendo las memorias que están por aquí flotando, las memorias que generan una figura en las nubes, una figura en las hojas, ¿sí? Entonces, ellos ya como tienen todos esos portales muy abiertos. Nosotros los tenemos que ir incorporando de a poquitos, ¿sí? Tenemos que ir incorporando de a poquitos esa reconexión, tenemos que ir recordando esa conexión. ¿Y qué es lo que hace nuestra mente para recordarlo? ¿Qué es lo que hacemos nosotros como humanos para caminar ese camino? Bueno, lo que hacemos, en realidad, no lo hacemos, porque no es un acto consciente. El ritual tiene esa propiedad de que trabaja muy en el inconsciente. Yo siempre digo que muchas ceremonias de ayahuasca en las que se te muestran visiones, ¿no? Aparecen animales, aparecen plantas, aparecen flores, luces, ¿sí? Y las personas me preguntan, ya, ¿y eso que vi qué significa? Entonces, yo casi siempre les respondo, más que buscarle un significado, es como una semillita de luz que se está sembrando dentro de ti, para que te acuerdes que eso existe, ¿sí? Es una semillita que se está sembrando dentro de ti. Le- Les pongo dos ejemplos más de esto. Yo trabajo mucho con constelaciones familiares y Bert Hellinger, el creador de las constelaciones familiares, que dicho sea de paso, las creó después de haber vivido con una tribu Zulú, ¿sí? Con una tribu africana Zulú. También viene de una tradición ancestral en la cual se honran a los muertos, se mira a la tribu, etcétera, etcétera. Entonces Bert Hellinger decía al inicio, constelas una vez y de acá no vuelves a constelar hasta que pasen 2 años. Después comenzó a ser más fluida la recurrencia en la constelación, volver a constelar, pero él decía, lo importante es que el movimiento empiece. No estamos buscando una solución. Lo que estamos buscando es que aparezca una nueva imagen, que se grabe una nueva imagen. Y esa nueva imagen se va a grabar en tu alma y generará un efecto. Generará un efecto. Entonces, a mí como terapeuta me ha pasado muchas veces, atiendo a personas 7, 10 sesiones y de ahí no las vuelvo a ver en años, 1 año, 2 años. Muchas veces los procesos de sanación, o la gente que viene a los retiros, ¿no? Vienen al retiro, vuelven a su casa y de pronto la semana siguiente es como, uy, ¿qué pasó? ¿No? Parece que no pasó nada. Pero comienzan a pasar los meses y esas semillitas que se sembraron comienzan a germinar y a florecer. Lo que les quiero decir es que muchos procesos de sanación toman un tiempo, que los resultados no son inmediatos, sino que el inconsciente los va digiriendo, los va masticando, los va cultivando y de pronto aparece el efecto. Y entonces parece magia. De la nada vino esto. Y no, no es de la nada. Es que lo viniste trabajando, se vino sembrando, vino creciendo y de pronto floreció. Un día floreció, pero eso ya estaba sembrado. Y entonces así son las tradiciones ancestrales. Siembran una transformación, siembran una nueva conexión y después florecen. ¿Qué tan rápido, qué tan lento florecen? Bueno, eso va a depender del proceso de cada persona. Yo he tenido dietas en la selva, 4 meses. 2 años después dije, wow, por fin entendí eso que me dijeron en mi dieta en la selva. ¿Sí? El inconsciente tiene su propio ritmo. Nuestra conciencia
El mundo en el que vivimos tiene un ritmo súper veloz y quiero mis logros ya. Y si hago A, me tiene que resultar B. Pero el alma tiene otro tiempo. Es más parecida a la luna, que tiene como 4 fases, 28 días. Es más cíclico. Nuestra conciencia es mucho más lineal. Hago esto y por lo tanto me tiene que resultar B. Tomo ayahuasca y por lo tanto mi problema con mi pareja se tiene que resolver. No, señores ni señoritas. El alma y la tradición te piden mucha paciencia. Te pide que comprendas una nueva forma de vivir, un nuevo tiempo, un nuevo ritmo. Un ritmo que está más en sintonía con la naturaleza que con el sistema social. Entonces le pregunté a mi maestro, ¿no? ¿Para quién es la ayahuasca? ¿Quiénes podrían o quiénes deberían tomar ayahuasca? Y me dijo, para las personas que tienen paciencia, para las personas que quieren seguir un camino. Y dicho sea de paso, voy a aprovechar para decirles algo que no dije en el webinar anterior. Me preguntaban, ¿cómo sé que estoy listo para tomar ayahuasca? ¿Cómo me preparo para tomar ayahuasca? Y mi maestro me contó que en la tradición Shipiba, para que alguien esté listo para tomar ayahuasca, lo primero que tenía que hacer era fumar una pipa de tabaco entera. ¿Sí? No tengo una pipa para mostrarles, pero las pipas tienen una copa bastante honda. ¿Sí? Una copa bastante honda. Entonces esa copa la llenan de tabaco y la tienen que fumar la persona. Entonces cuando fumas una pipa, si alguna vez alguien ha fumado una pipa, si fumas una pipa, te da tos, te da náuseas, te mareas, incluso vomitan, te da dolor de cabeza, es como una experiencia muy intensa. Y la consigna era, si quieres tomar ayahuasca, acábate la pipa. Si logras aguantar esta experiencia corporal tan incómoda, bienvenido a la ayahuasca. Y entonces, para nosotros, que evidentemente no todos tenemos una pipa a la mano, ¿sí? ¿Cómo sé si estoy listo para tomar ayahuasca? Si es que te ha tocado sostener y atravesar experiencias corporales o experiencias emocionales muy incómodas y lo hiciste. Si sí lo hiciste, si sí lo lograste, si sí lograste atravesar al menos una en tu vida, listo, vas a poder, estás listo. Porque es algo más o menos similar. Entonces, si tú sabes que vas a tener que atravesar una experiencia incómoda y estás dispuesto a atravesarla, estás listo. Si tú sabes que vas a atravesar una experiencia incómoda y te pones peros, te da miedo, no estás seguro, prefieres la comodidad, vale, quizá necesitas que la vida te dé un revolconcito más por ahí antes de tomar. ¿Sí? Entonces, bueno, quería decirles eso, ¿no? Solamente como paréntesis con respecto al webinar anterior. Pero volviendo a lo del ritual, la semillita que nos siembran, ¿sí? Esa semillita muchas veces son símbolos, son imágenes, incluso son códigos, son palabras. A mí me gusta llamarlas como ayudas memoria, ¿sí? Entonces, es como los sueños, ¿saben? Eh, los sueños muchas veces no tienen sentido, son símbolos, son imágenes. Ese es el lenguaje de la energética. Ese es el lenguaje ese es el lenguaje de la energética, de la espiritualidad, el lenguaje del origen. ¿Sí? Este lenguaje con el que estoy hablándoles ahorita es el lenguaje de la mente, de los humanos, de la sociedad. ¿Sí? Pero no necesariamente es el lenguaje de la naturaleza más primaria. Dicho sea de paso, este lenguaje es maravilloso. ¿Sí? Es un regalo del cielo. Pero la idea es integrar estos dos lenguajes. El lenguaje de la naturaleza, el simbólico, las imágenes, la poética, la música, la vibración, y el lenguaje de las palabras, los conceptos, las ideas. ¿Sí?
integrar esos dos lenguajes genera una amplitud maravillosa, una plenitud muy satisfactoria. Entonces, por ejemplo, para que comprendan un poquito más esto de las imágenes, cuando hacemos una ofrenda a la tierra, hacemos un gran mandala que después enterramos o que después quemamos. Esa imagen de un gran círculo lleno de frutos gigantes y de colores brillantes, esa imagen de abundancia se graba en nuestro inconsciente. Y aunque nosotros no hagamos nada, esa imagen ya se grabó. Ya tenemos esa memoria. Porque además, la maestra ha invocado espíritus para que esos espíritus graben esa imagen a más profundidad. Para que esos espíritus hagan de esa imagen más sutil y la energía entre, esa imagen entre a nuestro inconsciente y se siembre en nuestro inconsciente mejor, en buena tierra. El ritual es preparar esta tierra, ¿no? Sensibilizar el cuerpo para que después los espíritus lleven esa imagen al interior y se pueda sembrar. En el temazcal, por ejemplo, tenemos esta imagen que parece cavernaria, ¿no? Toda la tribu sentada en el barro, sudando juntitos, dándose calor, entonces es como un volver a los inicios de la humanidad, ¿sí? Volver a esta comunidad en la cual se sanan juntos y todos son hermanos y van a nacer juntos todos. Entonces se está grabando en mi inconsciente una imagen de hermandad, de familia reunida, junta, en paz, cantando, alegres, o sanando y llorando juntos, acompañándose. Se graba en nuestro inconsciente, por fin, o mejor dicho, nuestro inconsciente recuerda, gracias a ese estímulo de la imagen, recuerda la posibilidad de vivir como familia, en paz, sin tanta pelea. ¿Sí? Cada ceremonia va a grabar o va a activar una imagen en nuestro inconsciente, una imagen simbólica. Y no solo imágenes, sino, como les digo, vibraciones, mediante la música, mediante los cantos, mediante los icaros. Va a grabar también palabras. ¿Sí? Ajó, jayaya, que nadie sabe qué significa, pero cada vez que lo escuchan, se les sube la energía, ¿no? Ajó, ¿qué significa ajó? No sé, pero me alegra, ¿no? Eh, exactamente, Rossini. Y cuando ya sabemos cómo navegar mediante estos portales, mediante el cuerpo, mediante las memorias, mediante nuestro diálogo con los espíritus, más fácilmente podemos acceder a esas imágenes, recordar esas memorias, y esas memorias van a acompañar y dar fuerza en el presente. Y no solamente tenemos que nosotros acceder a ellas, buscarlas, sino que a veces aparecen, o a veces ya están instaladas e incorporadas. Entonces no sé de dónde tengo fuerza, pero tengo fuerza. Claro, porque estuviste caminando por la montaña, porque aguantaste el frío del Coyuriti, porque chachaste coca, por eso estás pudiendo hablar del corazón, desde el corazón. No sabes cómo, pero ¡pum!, se activa. Parece magia, pero en realidad es una superciencia del trabajo con el inconsciente, del trabajo con la energía. Eso es. Las tradiciones ancestrales saben cómo trabajar con las dimensiones más profundas del ser humano. No se quedan en el intelecto, no se quedan en la palabra, van a la vibración de la palabra. Se sumergen en el inconsciente. Con ayuda de los espíritus, abren los canales para sembrar nuevas imágenes, nuevas informaciones. O, como les digo, para ayudarnos a recordarlas. Porque todas las tenemos, están en nuestra memoria colectiva. Para ayudar a que
renazcan esas imágenes. Es un proceso de sanación maravilloso. Muchas veces poco comprendido. Parece magia. Pero el efecto o cómo funciona es realmente asombroso. Y cuando comenzamos a hacer estos rituales, estas ceremonias, comenzamos a comprender cómo funciona nuestro ser a un nivel cada vez más profundo, a un nivel cada vez más sutil, más interesante también, diría yo. Y creo que parte de mi camino, comencé contándoles que le pedí a la montaña, le pedí al Apu Machu Picchu que me diga qué estudiar, qué camino recorrer. Entonces, parte de ese compromiso tiene que ver con comunicar y contarle a las personas que las señales están ahí, por todos lados, que el mundo energético, que las tradiciones, que los maestros están ahí esperando a que los elegidos vengan. Y los elegidos son aquellas personas que eligen recorrer el camino, los que se eligen a sí mismos, los que eligen creer en que hay una fuente, que hay un origen, que hay una luz muy grande que quiere acompañarnos, que quiere que la recordemos. Los maestros están ahí, las ceremonias están ahí, las tradiciones y los rituales están ahí. Solamente falta que nos acerquemos a ellos para recordar. Y creo que así los procesos de sanación, pues, dan saltos cuánticos, con paciencia, cumpliendo el proceso, esperando la ciclicidad, pero dan grandes frutos. Es hermoso ver transformaciones, es hermoso ver reconexiones con una forma de vivir mucho más plena. Y creo que eso es a lo que mi corazón los quiere invitar a todos ustedes. Muchísimas gracias. Eso es todo por hoy. Bueno, parte de lo virtual es que no se escuchan los aplausos cuando termina el asunto, ¿no? Pero bueno, lo siento a todos en mi corazón. Gracias, Max, gracias por todo. Gracias, Lucho. Y muchas gracias por estar aquí. Bienvenidos. El 7 de febrero tenemos un retiro aquí en el Valle Sagrado de Cusco, un retiro de ayahuasca, 3 ceremonias de ayahuasca, una ceremonia de temazcal, 2 sesiones de danza, 3 sesiones de constelaciones familiares, una ceremonia de rapé, y para los que lo piden hay más rapé. Para los que necesitan atravesar el cuerpo y respirar y recordar que respiran, pues siempre hay más rapé, no se preocupen. Y bueno, están todos invitados. Bienvenidos. Probablemente en Semana Santa hagamos uno también en la selva, es mucho más intenso, prepárense para la incomodidad. Cusco es más ligero, las camas son más suaves, no hay mosquitos, llueve nomás. En la selva hay que ser guerrero, hay que ser guerrero, hay que estar como muy dispuesto a respirar, a abrirse, a saludar a los espíritus de la selva para que no te coman los mosquitos. Igual te comen, pero por lo menos no te molestan tanto. O no sufres tanto. Pero son experiencias maravillosas, ¿no? El valle, las montañas te enseñan algo y la selva te enseña algo distinto, ¿sí? Uno es muy caótico, muy oscuro, húmedo, y el otro es fresco, frío, alto. Dos experiencias realmente transformadoras. Entonces, bienvenidos. Y gracias por estar en la comunidad Casa Doctor. Seguramente nos seguiremos viendo. El próximo miércoles, si no me equivoco, también hay un webinar, así que seguro que nos seguiremos viendo por allá. Gracias, te aplaudo. Gracias, Max. Lindo, Gracias. lindo.
Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Gracias. Estuvo muy hermoso. Gracias. Abrazos. Muchísimas gracias. Nos vemos. Si alguno tiene alguna pregunta, con gusto nos puede mandar un mensaje al WhatsApp. Ahí estamos disponibles para responderles todo lo que necesiten saber. ¿Sí? Gracias, joven Max. Estaré llamándolo y estaré comunicándome. Muchas gracias. Muy hermoso. Gracias. Muchísimas gracias. Que estén muy bien y que tengan buenas noches.